Ok, excelente. Bueno, muchísimas gracias a todos los que están aquí en el día de hoy. Tenemos unas caras nuevas entrando y seguramente van a entrar algunos otros en el camino. Muchas gracias, Daniel Camilo Delgado. Tenemos a Daniel Camilo acá de Refi Collective, como invitado especial. Gracias a Ricardo, por haberle extendido la invitación. Estamos muy emocionados de aprender un poquito más de todo lo que están haciendo ustedes ahí en Refi, empoderando proyectos y pues trayendo todas las cosas a lo tangible, ¿no? Entonces, también súper honrada pues de tener a la abuela Adriana acá, de la bioregión Maya, que nos está visitando y pues recientemente tuve el honor de estar en una llamada con ellos que me invitaron y la verdad que me sentí que estaba de regreso en México y estuvo increíble, y bueno. Vamos a hacer una pequeña intro cada quien, porque lo que queremos, la dinámica que queremos lograr hoy es para que Daniel pueda entender un poquito de dónde estamos, en qué es, a quiénes somos, en qué bioregión o lugar estamos particularmente, y si tienen algún proyecto productivo ya o están trabajando en algún proyecto productivo, porque él luego nos va a dar una pequeña presentación, y la idea que quiere hacer es escuchar cuáles son las necesidades para entonces así ir viendo cómo se puede ir expandiendo ese potencial que tenemos de proyectos tan hermosos. Entonces, como hay varias caras nuevas, pues vamos a hacer esa pequeña intro y los que vayan entrando les vamos advirtiendo. Acá tenemos a Magdalena de las Pampeanas, uruguayas, con su proyecto de las mujeres en Uruguay. Excelente. Bueno, entonces, hola Magdalena. Hola, disculpen que se me había pasado, pensé que era la una como todas las otras. No, a la misma hora de siempre. Sí, pero estoy con mil cosas en la cabeza, disculpa. Bueno, estábamos aquí empezando con la pequeña intro que vamos a hacer cada quien para que Daniel pueda escuchar un poco quién somos. O sea, va a ser corta, no queremos extendernos mucho para darle tiempo para la presentación y para luego poder tener preguntas. Y quién son, dónde están, proyecto que tienen productivo, y pues bueno, algo cortito. Entonces, ¿quién se quiere voluntariar para empezar? Y ya luego le van pasando el bastón a otra persona. Yo estoy en Miami y estoy, como ya saben, trabajando enfocada entre México y República Dominicana, con el tema, pues, de desarrollo regenerativo, pues, digamos que desde un punto global más macro es queriendo, catalizar proyectos constructivos que se vuelvan el ancla para, pues, todo lo que es la regeneración de una bioregión. Entonces, ahí vienen todos esos proyectos que van anidados a ese proyecto, ancla, ¿no? Entonces, bueno, ¿quién quiere ir próximo? Yo quiero comenzar. Ah, ya había levantado la mano, pero adelante, Ah, adelante, no. Juan. ¿Quién va? Las damas. Ah, Las damas. Vamos con la abuela Diana. gracias, Juan. Bueno, pues me presento, soy Adriana Álvarez, estamos representando la bioregión Maya. Es un privilegio, honor estar aquí en nombre de los abuelos, abuelas, el territorio y pues todos los hermanos mayores que nos acompañan en este caminar. Justamente estamos lanzando la primer red de meliponicultores en la región y pues hay mucho para extenderse. Estamos celebrando que la presidenta de México pues ya hizo alianza con Guatemala y Belice. Esto también viene a reforzar nuestro trabajo y pues abrimos nuestros corazones, nuestras acciones para compartirlas y en algún momento pues unificarnos para seguir fortaleciendo los esfuerzos de todos y cada uno de ustedes. Me pongo a su servicio y un fuerte abrazo para todos. Muchas gracias. Adelante, Juan, te damos la palabra. Muchas gracias, maestra Adriana. Bueno, a veces es difícil resumir, pero a ver, yo soy artista plástico y bioconstructor y mi emprendimiento central es una agencia de diseño regenerativo con la que hago diseño ecológico de ecoaldeas y principalmente domos y estructuras en madera. Yo llevo haciendo esto 8 años y pues nunca le he metido así toda la ficha porque la otra mitad del tiempo tengo la Alianza de Derechos de la Naturaleza
con la que tenemos una escuela comunitaria. Estamos preparando la Cumbre Colombiana de Derechos de la Naturaleza. Y tenemos como mini proyectos en cada una de las líneas. Tenemos una línea de arte con la que tenemos la red de arte para la tierra. Tenemos la línea de educación, que es la escuela que les cuento. Y tenemos la red, la de incidencia política y estrategias jurídicas, que pues son más como acompañamiento a los casos de derechos de la naturaleza acá en Colombia. Tengo otros pequeños emprendimientos con esto de la guadua y la madera. Hacemos estuches en guadua, hago tambores y flautas, pero estos son ya más como cosas muy pequeñas. Digamos, soy diseñador, artista y constantemente me estoy inventando cosas, pero principalmente hago bioconstrucción y derechos de la naturaleza. Mil gracias. Acá estoy en territorio Muisca, en el centro de Colombia, en las montañas de los Andes del sur. Mil gracias. Y le doy la palabra a Pampeanas Regenerativas Orientales. Gracias, disculpen que no cambié el nombre. Mi nombre es Magdalena. Eso que ven ahí, Pampeanas Regenerativas Orientales, es una asociación civil que yo presido. Estoy en Uruguay, vivo en el campo, en un campo que hacemos regeneración y manejo holístico hace muchos años con mi marido. Hacemos el trabajo todos nosotros. Además, vendo productos de alto valor biológico en una ciudad a unos 80 kilómetros de acá. Ordeñamos y hacemos manteca, ghee, crema, quesos y también faenamos nuestros corderos, vendemos carne y bueno, alguna fruta y verdura de estación. Las Pampeanas Regenerativas Orientales es un movimiento de mujeres regeneradoras que no solo son ganaderas o están vinculadas con el campo, sino que también estamos vinculadas con el arte, con la medicina, con la cultura, por todos los ámbitos habidos y por haber, la que esté interesada en regenerar. Y empezamos con el bioma Pampa, que es Argentina, Uruguay y el sur de Brasil, y tenemos integrantes de esos 3 países, aunque nos gustaría que hubiera un nodo en cada país y en eso estamos trabajando. Somos casi 90 mujeres y empezamos este movimiento hace 6 años. Muchas gracias por el tiempo y le paso la palabra a Daniel, o Camilo, no sé cómo te dicen. Daniel Camilo, me dice. No mentiras, díganme como quieran, todo bien. Yo soy Daniel, estoy en Bogotá, Colombia. Desde aquí trabajamos con ReFi, pero digamos que nuestro alcance es regional. Y básicamente, emprendedor desde hace 10 años, en la experiencia, digamos que ingeniero, administrador de empresas, diseñador, emprendedor regenerativo desde hace un par de años. Me formé en la UCI. Y bueno, ahorita les cuento un poquito más de cosas de mí, como para contextualizar. Le paso la palabra a Ricardo, adelante. Hola a todos, buenos días, Daniel, gracias. A ver, estoy en estos momentos en Venezuela. Actualmente me gusta llamarme un nómada biorregional porque me estoy moviendo en distintos lugares en proyectos regenerativos. Aquí en Venezuela estoy cerca de Barquisimeto, esto es centro-occidente. Cerca a los llanos, cerca a los Andes, cerca al semiárido. Es un lugar muy especial, un bioma muy especial. Y aquí también tengo un proyecto de ganadería regenerativa, o estoy en esa transición desde hace algunos años, en una finca de la familia que he ido transformando en una reserva natural, pero seguimos trabajando con ganadería, vinculando también proyectos de agroforestería. Y actualmente, digamos, eso es el núcleo del trabajo aquí, pero eh, con alianzas con las universidades de acá, las universidades regionales, hemos venido desde hace algunos años desarrollando un laboratorio artesanal de bioinsumos. Entonces, para trabajar compost, biochar, bioles, enmiendas agrobiológicas y controladores biológicos, ¿no? Y en este mismo instante estamos con una fundación desarrollando un proyecto donde elaborar parcelas demostrativas, ¿no? Donde poder aplicar eh, el uso de este tipo de estrategias de control y de fertilización y pues poderlo demostrar
en situ. Entonces estamos haciendo una huerta comercial. Por este lado, hoy viajo a Colombia porque en Colombia, en Mogotes, eso es Santander, cerca de Barichara, donde está, digamos, uno de los núcleos de la Escuela de Diseño, vengo desarrollando también un proyecto de organización biorregional junto con una amiga de la escuela, se llama April Bartlett. Venimos trabajando ahorita en un mapeo del territorio, organizando las primeras actividades, los intercambios territoriales, el encuentro con los líderes, el encuentro con los profesores y bueno, de este mismo grupo también ya ha habido espacios de colaboración. Estamos en no es es difícil verle el lado, digamos, productivo a esto. Es un trabajo de diagnóstico, de reunirnos con las personas, de elaborar proyectos, pero realmente no es un proyecto productivo como tal. Sin embargo, pues es importante pues desarrollarlo, continuarlo y no quemarnos, ¿no? Sin fondos, porque pues buena parte del trabajo ha sido desarrollado con esfuerzos y recursos propios. Esto por lo pronto, gracias. Le doy la palabra a Daniel Abreu. Muchas gracias, Ricardo. Gracias, Frances, por la invitación. Soy Daniel, estoy en Las Terrenas, al norte de la República Dominicana. Mi trayectoria ha sido sobre todo en temas de cambio climático. Fui negociador para mi país, República Dominicana. He trabajado bastante con Naciones Unidas, sobre todo UNESCO, en temas de educación climática y desarrollo sostenible. Y desde hace unos años he estado haciendo una transición, incorporando la dimensión de regeneración y ahora me siento como un infiltrado dentro del sistema de Naciones Unidas, regenerando y integrando esta perspectiva en estos ámbitos que están un poco, bueno, más abiertos de lo que pareciera a integrar estos conceptos y esta mirada. También soy presidente del Foro Ambiental de la región donde vivo, en Samaná, donde es un espacio sobre todo de ecologistas para hacer incidencia, activismo. Y precisamente hoy hemos estado teniendo un debate de regeneración, de cómo hacer un proyecto grande para hacer una reserva privada. Y hoy mismo hemos estado, de hecho, integrando esta conversación y de manera particular junto con mi esposa estamos recién iniciando un proyecto propio de crear un espacio de retiros, encuentros en esta misma zona también y queremos integrar y ser como un modelo de inspiración, algo así, aunque no. Estamos en ese proceso de, de conectar y de desarrollar esta iniciativa. Un placer. Y le paso la palabra a Marie a Sasvorkova. Y gracias, Era Daniel. todo. Gracias. Bueno, mucho gusto. Yo aquí me conozco con Daniel, Camilo, Salva, Frances, Ricardo. Hola. Pues yo soy checa, pero vivo en Cajicá, Colombia, cerca de Bogotá. Y formo parte de la escuela de diseño ya casi desde el inicio. Y estuve activa en la primera fase de ese grupo hispanohablantes. Entonces, por eso me conozco con algunos, con Salva de Barichara, de la inmersión en Barichara recientemente, bueno, hace un medio año. Entonces, bueno, yo vivo cerca de Bogotá y con mi amiga Patricia, que algunos también conocen, es parte de la Design School. Ella vive en un municipio al lado y, digamos, lo que es nuestro ejemplo es Barichara. Cómo se articulan los actores regenerativos, cómo se pueden apoyar. Entonces, lo que queremos, lo que ya empezamos a hacer acá y a la vez formamos parte del movimiento de fundaciones territoriales de Colombia. Entonces ya tenemos un grupo promotor y nuestra idea es, a nuestro ritmo, cuando se pueda, cuando sea factible, formar una fundación territorial o fundación comunitaria para apoyar ese proceso de articulación de actores regenerativos aquí. Y Patricia acabó de hacer un mapeo de actores en Tabio, en ese municipio donde vive, y pues ya sabemos que hay como nodos
de agricultura orgánica, economía solidaria, se trabaja alrededor del agua, arte, cultura también muy fuerte, con la sabiduría ancestral también aquí en el centro del país. Entonces estamos como en esa fase de ya empezar a articularlos y bueno, yo creo que hasta aquí. Y le paso la palabra a Salva. Gracias María. Buenas tardes para mí, a ustedes supongo que será buenos días. Yo estoy en Albal, en Valencia, en España. Bueno, estoy aquí como miembro de la Design School por un lado y por otro lado como consecuencia de esa semana vivida en Barichara con María, con Ricardo y aquí de los que estamos aquí no hay ninguno más, pero bueno, fue una cosa, una experiencia muy positiva que de algún modo pues está permitiéndome transicionar hacia una forma diferente de actuar. No diferente, sino más bien complementaria. Yo desde hace varios años me dedico juntamente con otro colectivo de personas aquí en Valencia a impulsar proyectos de agricultura regenerativa comunitaria, pequeños. Son proyectos que tienen a lo mejor media hectárea o un poquito más, pero de ese tamaño. Nosotras hacemos esto desde la perspectiva de proteger la huerta que nos rodea. Estamos en la zona periférica de Valencia, donde sufrimos las inundaciones del año pasado y creemos en la huerta como nuestra defensora frente a esa defensa de la naturaleza que básicamente lo que está haciendo es defenderse de las agresiones continuas que le estamos haciendo. Entonces, somos firmes defensoras de esa utilidad y por eso estamos intentando impulsar, pues eso, pequeños proyectos que impliquen a mucha gente y que creen de algún modo una comunidad consciente en este sentido. Más allá de todo eso, fruto de esta semanita en Barichara y de las sesiones con Joe, con Penny y con el resto de compañeros en torno a cómo organizar una bioregión, pues desde que estuve en Barichara estoy ahí buscando financiación para hacer un pequeño proyecto de mapeo y algo parecido a lo que se ha hecho en Barichara aquí en la zona de Valencia. Y este martes presentamos una primera aplicación a un proyecto que ha sacado la Generalitat Valenciana y la redacción la he realizado conjuntamente con una persona que conocí en Barichara, que es Maki Medina, y ella ha participado perfectamente también. Ha sido gracias a ella que hemos podido articular un proyecto que a quien lo ha oído le ha estallado le ha saltado el automático, ¿no? Porque la mirada que existe en este ámbito no es una mirada habitual que exista aquí en el Estado español, pero ni de lejos. Hay gente, por supuesto, pero no es lo habitual. Y nada, encantado de estar aquí con todos y con todas y le paso la palabra a Jessica, que la conozco también de otros espacios y me ha encantado verla por aquí. Jessica dice, cálidos saludos a todos desde Santa Cruz, Bolivia. Disculpen, no puedo abrir el micrófono ahora. Cultivar la regeneración humana y empresarial consciente con propósito ecosistémico para vivir un presente y un futuro en unidad con la naturaleza es mi propósito evolutivo y regenerativo. Soy fundadora de Akasha, Centro de Negocios Regenerativos, que tiene como propósito co-crear y vivir un futuro regenerativo con la madre naturaleza en el corazón de los negocios. Encantada de poder estar en contacto con ustedes y nos deja su LinkedIn en el chat. O sea, si pueden entrar al chat. Muchísimas gracias, Jessica. Esperamos en algún momento escuchar tu voz, pero gracias por compartir y gracias por tu trabajo. Y pues que creo que todavía nos falta Ricky y vi que también entró Carlos Ewan, y Mara. Entonces, bueno, ¿quién quiere ir próximo? ¿Estamos haciendo check-in o presentándonos? Estamos haciendo un pequeño, como no hay, tenemos muchas clases nuevas, estamos haciendo presentándonos rápidamente de dónde estamos y si tenemos un proyecto productivo o más o menos en qué está trabajando, de manera rápida para que luego entre Daniel con la presentación y luego de que él haga la presentación vamos a tener la oportunidad de hacerle preguntas, en relación a cómo Refi, Collective nos puede apoyar con los diferentes proyectos que están trayendo a la mesa. Gracias, Ricky. Ya. Bueno, yo soy Ricky Ceballos, vivo en Ecuador, en Vilcabamba. Ahora estoy trabajando en un proyecto de turismo comunitario
Soy parte de la asociación Finca Sagrada, que es una organización sin fines de lucro que trabaja con proyectos sociales y ambientales en el área de Vilcabamba. Estamos haciendo ahora un proyecto de reforestación, otro proyecto de huertos urbanos y este proyecto de turismo comunitario que lo voy a manejar yo personalmente, que tiene el entusiasta apoyo de la comunidad, porque es justo en la misma comunidad donde estamos haciendo el proyecto de reforestación. Entonces la idea es articular los dos. Yo he escrito durante muchos años sobre turismo comunitario y soy un enamorado de esto como un agente de cambio, ¿no? Porque en las comunidades donde yo he visto que se hace turismo comunitario, por lo general la gente tiene pues, se transforma, ¿no? De ser depredadores a ser guardianes del medio ambiente y bueno, muchos otros beneficios más. Entonces, sí, eso estoy haciendo ahora. Le paso la palabra a quien, no sé quién falta. Falta Ayúdame, Mara, Francis. Carlos. Mara. Sí, hola, ¿cómo están? Buenos días. Mi nombre es Mara Castañón. De hecho, yo estoy en Yucatán, en Quintana Roo, Adriana, y luego voy a hablar contigo. Pues padrísimo, muchas gracias. La verdad es que me gustaría platicar con todos y cada uno de ustedes, porque pues todos traen su pedacito a la mesa, ¿verdad? Nosotros tenemos un terreno de 150 hectáreas nacional, de los cuales, bueno, como parte de la cumbre de Paz y Vida, de hecho nosotros ofrecimos 105 hectáreas para regeneración, quedándonos con 45 para un proyecto. Híjole, pues es que es un proyecto bastante grande. Nosotros estamos aquí en esta región para empezar lo que es el camping, empezar a mover lo que es toda la financiación. Bueno, nosotros de hecho tenemos el camping, que es importante como turismo bioregional, sabiduría ancestral, conexión con los ciclos de la madre tierra, proyectos productivos, bioconstrucción, escuela, producción de melipón, artesanías, retiros de adultos mayores. Es un proyecto muy, muy grande. Entonces, es una lista interminable. Ahorita lo que estamos buscando es encontrar el sistema de financiamiento, que lo estamos haciendo con cripto. Estamos haciendo desarrollando ahí un sistemita interesante para no tener que deshacernos de la tierra, sino que sea financiamiento sobre conservación de la tierra. Entonces, está bien interesante, es muchísimo y bueno, un gusto estar aquí. De hecho, estuve en la última junta de ReFi Collective, mandé información, llené el formulario, la envié, no he recibido ninguna respuesta ahí, Daniel, para te aviso. El proyecto se llama Ciudad de Luz 1320, entonces, bueno, ahí estamos. Obviamente 1320, conforme a los ciclos y lo que es la cosmovisión maya, regresar a la conexión de pues, los ciclos naturales que son los que rigen a nuestro planeta. Un gusto. Muchas gracias, Mara. Y me parece que todavía está Carlos Ewan por acá que veo en el chat, pero no lo hemos visto. Sí, Carlos, sí. Bienvenido. Hola. Estás, creo que muteado. A ver, ¿y así? Sí, y ahora sí. Muchas Ah, gracias. Bienvenido. ok. Era esta cosita. Soy Carlos Ewan, médico veterinario. Trabajo con unidades de manejo, conservación y aprovechamiento sustentable de vida silvestre, conocidas como UMAS y PIMS. Eh, Entre los proyectos que estamos viendo, hay uno en especial que se llama Kashek, que es un santuario de mono araña en 800 hectáreas. Y pues, como creo que la mayoría sabe, ¿no? Cuando tienes una especie bandera, que casi todos utilizan el jaguar, ¿no? El jaguar es mi especie bandera, pero realmente cualquier especie puede ser bandera, ¿sale? Entonces, tenemos como especie bandera al mono araña y gracias a esto, pues, al evitar que entren cazadores, al evitar que la gente de las localidades cercanas, pues, entren a hacer un aprovechamiento furtivo, tanto de la flora como de la fauna, pues nos da la oportunidad de que tenemos precisamente pavo celado, temazate, hemos descubierto, estamos entre Buxots y Cenotillo aquí en Yucatán.
Entonces, hemos descubierto que hasta acá llega el águila elegante. Tenemos ya 3 años, 4 años que estamos siguiendo una familia que ha tenido polluelos. Ya el polluelo ya debe estar haciendo hasta nido, ¿no? Entonces, si nos ponemos a considerar que solamente en Calakmul, ¿no? ¿Quieres ver águila elegante? Solamente en Calakmul, ¿no? Entonces, basándonos en esto y basándonos en que el pueblo que sigue es Tizimín, Tizimín viene de Tzimín, Tzimín es Tapir en maya, pues queremos meter más proyectos de reintroducción de tapir, queremos seguir esta línea de los primates, nos están ofreciendo mono aullador, nos están ofreciendo algunas cosas. Estamos tratando de manejar el turismo regenerativo. Ya van los jóvenes, por ejemplo, del Tecnológico Concal, de la UADY, de Tizimín y de escuelas particulares que de repente van a ayudarnos a hacer el brecheo para monitoreo. Vamos a hacer monitoreo. Yo en lo particular doy un diplomado para los que quieren ser responsables técnicos, o sea, para registrar UMAS y PIMS. Entonces ahí damos todas las prácticas, hacemos monitoreo de aves, de reptiles, tenemos, me atrevo a decir, más de 1 hectárea de despeinada, la Beaucaernia pleabilis, que no estamos aprovechando, y más plantas, ¿no? Me dedico también al tema de una de las UMAS que yo veo, es de Lady Dorantes, por la zona de Tulum la conocen mucho, es una AHMEM que tiene plantas medicinales, entonces estamos también viendo algunos proyectos de meliponas, plantas medicinales, algunos temas culturales, y en nuestras salidas de campo también tratamos, por ejemplo, de que los muchachos aprendan maya, por lo menos lo básico. En los que estamos trabajando, pues estoy a sus órdenes aquí en Jomú, Yucatán. También somos parte de lo que era, que ya desapareció el Cananzonot, ¿sí? Por el tema de la granja de cerros. Estuvimos desde los inicios. Dale, estoy a sus órdenes. Gracias por invitarme. Muchas gracias, un placer tenerlo también por acá. A ver, ¿nos falta alguien? Yo creo que estamos todos, pero no me falta nadie por ahí, mirando por acá. Daniel, tú estás con 2 celulares, ¿cierto? Oh, sí. Bueno, entonces, muchísimas gracias a todos por compartir un poquito de ustedes y de sus proyectos. Gracias por todo el increíble trabajo que están haciendo en todas partes del mundo. Para mí es un honor y me da muchísima felicidad, motivación e inspiración todo lo que están haciendo. Bueno, yo estoy muy involucrada con la zona de Yucatán y pues acá, pues me alegra mucho tener a Daniel tratando de catalizar ahí en República Dominicana. Esperamos que se active un nodo por allá prontamente y que se puedan lograr cosas. Vamos a darle la palabra a Daniel Camilo Delgado, que está aquí con nosotros de Refi Collective, para que nos dé una pequeña presentación del trabajo de que están haciendo ellos. Y pues bueno, ya de ahí pasamos a preguntas y en un conversatorio y seguimos adelante. Como siempre, esta llamada queda grabada en la escuela, pues que la quedo grabada y la subo a la plataforma de la Escuela de Diseño para Regenerar la Tierra. También una invitación abierta a los que no sean miembros que se unan. Es un costo módico, muy pocos, o sea, significativo porque tienes una cantidad de recursos, pero son literalmente solamente $5 y tienes una cantidad de recursos y también ahí están todas las demás llamadas y que están sucediendo alrededor del mundo. Yo estoy con este grupo, estamos intentando catalizar y crear nodos en lugares de habla hispana, pero ya hay una red formada en lugares que hablan inglés, que está ya conectada alrededor del mundo. Entonces, los que quieran avanzar más o quieran conocer más dentro de esa escuela, lamentablemente está todavía en inglés, pero sí estamos trabajando, haciendo lo posible. Vamos a ir poco a poco traduciendo. Sí está Barichara en español, muchos videos de Barichara están en español, entonces pueden tomar ejemplo de lo que está en español ya y identificar y ver los procesos que hay.
También la plataforma se puede utilizar para crear grupos de trabajo, para crear sus propios nodos. A mí, pues, tenemos la bendición de que, pues, Joe y Penny me dieron la facultad de poder crear este grupo para ir tejiendo esa red. Pero todavía, pues no, estamos como en ese proceso inicial de que salgan esos nodos, pero la plataforma nos permite hacerlo. Entonces les invito a que le den una miradita. Voy a compartir el link de la escuela y también voy a compartir un poquito más adelante un link a un documento de Excel donde estamos, tomando la información de sus nombres, sus bioregiones, sus correos electrónicos, sus proyectos, porque eso así podemos ir mapeando dónde está cada quien y pues quedarnos también en contacto cada uno del otro. También tenemos un grupo de WhatsApp, un chat de WhatsApp que les voy a compartir también el link para los que no sean miembros, que si quieren entrar, por ahí siempre pues nos compartimos informaciones. No está súper, súper activo, o sea que no es algo que va a generar mucho ruido, pero pues sí damos las informaciones principales por ahí. Entonces, muchísimas gracias a todos de nuevo por estar aquí. Daniel, te paso la palabra, y bueno, acá a las órdenes por aquí también lo que les pueda servir o ayudar. Buenísimo. Gracias, Frances. Gracias, Ricardo. Gracias, Mari, porque creo que es gracias como a ustedes pues que facilitaron este espacio. Definitivamente hay algunas caras que en algún momento creo que tuve la oportunidad de ver y me parece genial como poder volver a conectar y sobre todo como de una manera más profunda. Quiero empezar simplemente honrando lo que cada cual está haciendo, porque creo que es un trabajo muy valiente sobre todo. Como el hecho quizás un poco de desconectarse de esto que yo llamo el grunge o la Matrix, para crear iniciativas que vienen un poco desde afuera, de allá, como desde ese borde donde quizás todavía no permea como este sistema extractivo. Mm, Al final lo que veo es que somos la resistencia, ¿no? Y creo que es lo más valioso de esto. Entonces, pues, como para empezar, simplemente decirles que todo esto que les voy a contar, pues está al servicio de todos, como que muy abiertos a continuar la conversación. Y Mara, que por ahí me regañó que porque no le habían respondido, qué pena, Mara, lo que pasa es que, pues, digamos que nuestra empresa en los últimos meses ha tenido un crecimiento bastante fuerte porque, pues así como ustedes, hay varias personas alrededor del mundo regenerando, haciendo un trabajo muy interesante. Entonces, pues es ahorita donde estamos justamente ya trabajando en temas de herramientas tecnológicas para empezar a escalar esto que estamos haciendo. Por ahora el trabajo es muy manual, entonces sí, digamos que si no te hemos contactado, claro que te vamos a contactar y por supuesto hacia el final de esta sesión también les voy a dejar aquí el mismo formulario que Mara llenó para que los que quieran como seguir en contacto vean que desde este lado les podemos aportar valor, pues por supuesto súper abiertos a continuar la conversación y encontrar más formas de. Ahora sí me presento rápidamente, soy Daniel Delgado, soy emprendedor desde hace 10 años, en ese momento estudiaba ingeniería mecánica en una de las universidades más importantes de aquí de Colombia. Quizás en ese momento muy desconectado y muy distraído de la realidad y de lo que pues hoy en día considero importante. La naturaleza no era una de esas cosas, definitivamente. Y en ese momento como que dentro de ese conectar como emprendedor, como que se prende algo en mí y quizás como ingeniero no era muy buen ingeniero en términos de notas, pero como emprendedor sí nos empezó a ir muy bien. He tenido la oportunidad de trabajar en temas de producción de alimentos, transformación de alimentos, temas de educación para emprendimiento desde un enfoque de neuroaprendizaje. Y quizás una de las experiencias más interesantes desde una perspectiva empresarial ha sido la creación de un fondo de inversión con unos amigos hace unos años. Construimos, digamos que como una metodología pues para invertir en mercados financieros y estando en eso pues nos encontramos con todas estas narrativas relacionadas a blockchain, Bitcoin y todas estas promesas de descentralización. Por allá en el 2017 cuando yo escuché por primera vez de esto, quizás pues uno buscaba en internet qué era Bitcoin y salían declaraciones de los bancos centrales, de los grandes asset managers, diciendo que eso eran estafas, que mucho cuidado, que no sé qué. Y pues hoy en día estamos viendo cómo las grandes instituciones financieras ya están entrando, pero pues al final entendiendo que digamos que esto es una nueva dinámica de juego, que bueno, más adelante podemos hablar un poquito de eso, pero les cuento esto porque digamos que esta experiencia nos llevó como a entender no solo cómo funcionaban los mercados financieros, por supuesto el cripto, sino en general, pero por supuesto
cuando uno entiende de mercados financieros, aprende un concepto clave que es la manipulación de mercados, y es ahí donde uno entiende que además del gobierno político, del gobierno fiscal, que es el que recauda los impuestos, hay un gobierno más arriba que quizás muchas veces es invisible, pero del cual todos somos dependientes, y es el gobierno monetario. Al entender esto, digamos que se enciende en nosotros, pues en ese momento eran otros amigos, hoy en día pues ya no somos socios, pero pues seguimos siendo amigos. Se enciende en nosotros como ese espíritu quizás revolucionario de querer llevar esta tecnología a las personas, de querer acercarlas como digamos, a los diferentes lugares. Pero pues al final, digamos que toda esta experiencia, pues después de uno entender que sí, por supuesto, aquí hay una gran promesa de centralización y una gran promesa de valorización de capitales y etc., etc., pues la realidad es que si no se cambian los valores que hay como debajo de toda esta capa, pues termina siendo más de lo mismo, ¿sí? Y eso es lo que está pasando hoy en día. Al final Bitcoin, pues sí, es un nuevo oro, pero pues está siguiendo las lógicas del oro. Entonces, pues es ahí donde, más allá como de Bitcoin como criptomoneda, vemos el potencial en la tecnología blockchain. En ese momento, pues digamos que pasa algo interesante en la vida, y es que pues estrella uno con esa realidad de, bueno, listo, ya tengo una empresa chévere, estoy haciendo dinero, soy joven, la hice. ¿Por qué me sigo sintiendo así? Entonces es en ese momento donde empiezo a cuestionar un poco más mi realidad, empiezo a conocer personas. En esa época conocí a una de pues a mi socia actual, Andrea, con quien cofundamos ReFi Collective. Ahorita les voy a contar un poquito más de ReFi Collective. Y entonces, estando como en ese momento de vida, me acerco a la Universidad para la Cooperación Internacional de Costa Rica, empiezo a aprender de emprendimiento regenerativo, en donde allá, pues, digamos que mi estructura muy de negocios y de emprendimiento, pues, estaba muy clara, pero es ahí en la universidad, con todos estos expertos en regeneración, cada quien desde su ámbito, empieza a abrirme la cabeza y hacerme entender que hay cosas más allá que quizás no estaba viendo antes. Tuve la oportunidad de ir a Países Bajos a hacer un entrenamiento en estrategias de gamificación para dinamizar transiciones hacia prácticas de agricultura regenerativa. Digamos que obviamente trabajé un poco con la tierra, pero sobre todo entendí es cómo se trabajaba con las personas y se generaban incentivos y recompensas por medio de la tecnología blockchain para dinamizar esas transiciones y sobre todo acelerarlas. Ellos allá estaban trabajando con temas de producciones de productores de leche y pues bueno, ganado y etc. Pero entonces nos enseñaron como todas estas dinámicas. Llegamos a Colombia hace aproximadamente 2 años ya, y ahí es donde oficializamos ReFi Collective, que es pues nuestra empresa actual, y en donde estamos haciendo como todo este trabajo de quizás de articulación. Y es ahí donde, pues bueno, yo tengo una presentación muy corta de más o menos unos 5 a 10 minutos que pues quiero contarles para que ustedes también puedan como tomar apuntes sobre preguntas que se les ocurran, y posterior a eso, pues la intención es que puedan bombardearnos a preguntas, y en esos últimos 10 minuticos de llamada, pues les comparto un par de cosas más. Pero la intención sobre todo este espacio, más allá de yo aquí sentarme a hablar de lo bonitos que somos en ReFi Collective, es que ustedes puedan preguntarnos pues todo lo que desde su enfoque, y por supuesto viendo lo que estamos haciendo, pues que cómo creen que podemos bien sea ayudar, o qué dudas les genera todo esto. Entonces voy a compartir pantalla. Frances, si quieres, me puedes habilitar ahí. Sí, solamente quería comentar, yo creo que Carlos, no sé si Carlos anda por ahí todavía, sí. Bueno, como me resonó un poquito comentarle que Adriana también es veterinaria, Adriana que está liderando ReFi Collective, y como comentó que era veterinaria, pues me llamó mucho, mi madre es veterinaria también. Entonces, bueno, una mínima pequeña interrupción nada más para Todo comentar bien, eso, todo porque bien. me encantó como la dinámica y la mezcla que tienen, ¿no? Pues de todas las diferentes áreas, y cómo vamos todos trabajando en torno a este tipo de proyectos regenerativos. Así que muchas Total, gracias, total. Daniel. Adelante. De una. Si quieres, habilítame ahí la función de compartir pantalla, por favor. Sí, ahorita les voy a contar un poquito más de quiénes somos el equipo, para que también vean todo el espectro que hay. Digamos que yo estoy muy orientado como hacia la parte de negocios, estructuración financiera, gestión. Eh, um, Obviamente, pues como que en los últimos años me he conectado mucho como con este vibe de naturaleza y todo eso, pero definitivamente pues mis socios tienen un enfoque muy, muy interesante. Listo, ya me habilitaste, Frances, voy a compartir pantalla. Entonces, bueno,
Básicamente lo que hacemos desde Refi Collective, y me dicen si ya están viendo mi pantalla, creo que sí, listo, es aceleramos esas transiciones regenerativas. Digamos que lo que percibía de ustedes y de lo que nos contaban, pues es que, a ver, ustedes ya tienen proyectos regenerativos adelante, es decir, con ustedes no nos toca entrar a, hola, ¿sabes qué es la regeneración? No, aquí ya estamos es en un nivel de conversación un poco más arriba, en donde al final lo que buscamos hacer es cómo facilitamos que estos procesos que ustedes tienen, que quizás pueden ser pilotos pequeños, que quizás pueden ser pilotos grandes, pero requieren financiación, ¿cómo hacemos para que esto no solo siga pasando desde una perspectiva financiera y de gestión, sino que también se pueda expandir hacia los lados en donde sea que estén trabajando? ¿Bien? Entonces, básicamente eso es lo que hacemos desde Refi Collective, aceleramos transiciones y es, digamos que nuestro modelo está basado desde la biomímesis. En la UCI, digamos que tuve una mentora muy especial, se llama Melina Ángel. Esta mujer, cada vez que yo hablo con ella, es como si la naturaleza hablara y ella, yo le he dicho que tiene la capacidad de hacerlo sentir a uno como un bobo sin decirle bobo. Entonces, pues en ese momento, en la primera vez que yo hablé con ella, teníamos un proyecto más relacionado hacia temas de créditos de carbono y tokenización y todo esto. Y pues ella fue la que en una sentada me cacheteó y me dijo, eso no es regeneración. Y me hizo entender hacia dónde tenía que estar enfocado el trabajo y que pues definitivamente no era algo tan sencillo ni tan simple, que no tenía por qué ser difícil, pero definitivamente era complejo. Y la complejidad se aborda de una manera diferente. Entonces lo que hicimos fue inspirarnos de la red del micelio y ese quizás es un poco nuestro rol en este ecosistema. Ver cómo desde las conexiones que tenemos, desde las conexiones que generamos, facilitamos como ese intercambio de recursos, de valor entre los diferentes actores, independientemente la geografía en donde estemos. Refi, digamos que principalmente su alcance es Latinoamérica, pero eso no quiere decir que no podamos como implementar lo que hacemos en otras bioregiones o en otros lugares del mundo, sino que vemos el enfoque sobre todo puesto en Latinoamérica por nuestro potencial en biodiversidad y bueno, sobre todo como no solo desde la perspectiva biodiversidad animal, sino también biodiversidad cultural y bueno, cosas que ya ahorita más adelante seguiremos hablando. Entonces es ahí donde ya empezamos a ponernos quizás un poquito técnicos y es qué es Refi, ¿no? O qué es Refi. Esto básicamente es una narrativa dentro de esto que les contaba de blockchain y criptomonedas y todo esto. Bueno, pues esto, digamos que por un lado viene desde allá, desde cómo en este ecosistema un grupo de personas dijo, bueno, ¿cómo podemos poner esta tecnología que en principio, pues digamos que es muy financiera y de innovación financiera al servicio de la conservación, de la restauración, de la protección? Pero quizás la mayoría de proyectos que hay hasta ahora, no todos, pero la mayoría, todavía están muy enfocados o orientados más bien hacia un enfoque de donaciones, ¿sí? Y, lo que yo aprendí en mi escuela financiera, que quizás es un poco inculcada por el sistema tradicional, es que al final las finanzas pues son un modelo para gestionar recursos y que al final pues es bajo esa gestión de recursos se genere valor, no se destruya, sino se genere. ¿Qué implica eso? Que pues quizás muchos economistas o financieros lo ven simplemente como generación de dinero. Aquí el dinero es solo una de las variables, pero no la más importante. Hemos llegado a lugares en donde lo hay todo. Está la gente joven, está la tierra, están los materiales, y uno les pregunta, bueno, ¿y qué hace falta para materializar todas esas cosas bonitas que nos cuentan? No, es que necesitamos dinero, necesitamos inversión para esto, para lo otro, y es ahí donde uno dice, ok, la falta de algo no es un problema, ¿bien? Y eso es uno de los principios de gestión, desde la gestión, no solo financiera, sino de proyectos, de lo que sea. Al final uno trabaja con los recursos que tiene a la mano. Y un poco eso que ustedes me contaban hoy que están haciendo, pues creo que es la prueba de eso. Más allá de que haya dinero o no de por medio, iguales sus proyectos van a seguir ahí. Que sí, que con las uñas, que es difícil, que sí, pero justamente es ahí donde estamos. Y eso fue lo que me di cuenta yo cuando estudié en la UCI, hablando con todos estos regeneradores tan cracks, todos tenían un problema en común y es la financiación. No sabían cómo financiar sus proyectos, no sabían cómo hacer para que estos grandes capitales que, ojo, allá arriba en la nube
están colocados esos millones de dólares que se necesitan para regenerar la tierra. Quieren ser colocados. Los grandes capitales quieren poner el dinero en este tipo de proyectos. El tema es que no hablamos el mismo lenguaje. ¿Por qué? Porque el lenguaje de las finanzas, el lenguaje de los negocios, quizás es un lenguaje muy lineal y muy simple. El lenguaje de la regeneración es un poco más complejo y sistémico, pero eso no quiere decir que no podamos encontrar puntos de convergencia. Al final, es mucho más difícil para alguien que toda su vida ha hablado de negocios y de finanzas aprender de regeneración que para un regenerador aprender de negocios. ¿Bien? Entonces, eso es lo que hacemos nosotros, poner las finanzas, la gestión, como esa herramienta al servicio de la vida, al servicio de promover las condiciones para que la vida emerja y no se vaya a esos lugares en donde está en riesgo de perderse, independientemente de lo que signifique eso, que por supuesto en cada territorio, en cada bioregión, es diferente, ¿no? Hay territorios rurales, hay territorios urbanos, hay territorios híbridos. Y este es un poco nuestro equipo. Juan José es el chico de los datos. Este muchacho, digamos que es capaz de coger la data de cualquier lugar, minar la data de cualquier lugar. ¿Qué quiere decir minar la data? Como levantar la información, procesarla y a partir de ahí estructurar los proyectos, pues obviamente bajo pues, nuestro acompañamiento y como quizás nuestra guía. Él es el más nuevo del equipo, está trabajando con nosotros hace 8 meses. Pero pues vamos muy bien y él es quien nos ha ayudado un poco como a escalar nuestra operación. Genaro, él es antropólogo y psicólogo. Con él fue que empecé mi primera empresa hace 10 años ya. Este man es muy sensible a las personas y sabe muy bien cómo interactuar con ellas, sabe muy bien cómo entender lo que realmente las personas necesitan detrás de lo que dicen que necesitan y sabe muy bien cómo articularlo con los deseos de cada quien, porque al final esto es un ejercicio de lo que necesito más lo que deseo, ¿no? Andrea Camargo, ella es mi socia veterinaria, con ella cofundamos ReFi. Además de ser veterinaria, pues está muy conectada con la naturaleza. Desde muy chiquita, digamos que ha vivido casi que inmersa en la naturaleza siempre. Y yo lo que le digo es que parece la doctora Dolittle. No sé si alguien, todos me entienden la referencia, pero esta mujer, los animales pareciera que le hablan. Siempre que llegamos a un parque y hay un perro que está medio maluco, llega y se le acerca y le dice, y bueno, en fin, y así ha pasado con caballos, con gatos, sí, como muy sensible a la naturaleza y por supuesto como que es la que nos ayuda a conectarnos y a mantener como ese estado de conexión. Y pues por último yo, Daniel Delgado, mi rol actual en ReFi, digamos que principalmente se centra en la gestión y en las finanzas y en la articulación de estos dos, entendiendo las finanzas no como un fin, sino como uno de los argumentos que utilizamos para demostrar que la gestión de recursos desde la perspectiva de la regeneración, pues termina siendo más rentable y sobre todo menos riesgosa. ¿Bien? Entonces, esto, digamos, es como un poquito la red que tenemos, que hemos construido durante los últimos años. En esta red, pues contamos con inversionistas, pero viendo esto, perdón, financiadores, viendo estos financiadores desde un espectro muy amplio, desde donantes hasta inversionistas de todos los tamaños. Digamos que estamos en capacidad de relacionarlos con ángeles inversionistas que están dispuestos a poner desde $5,000, $1,000, hasta 5, 10, 15, 20. De hecho, de esos son los que más tenemos, los que quieren poner 5 y 10 millones de dólares en proyectos de regeneración. El reto es que esos proyectos son contados y los que hay, pues todavía no están listos para recibir esa financiación porque no hay claridad en ciertos conceptos de negocio. Es decir, lo que nos dimos cuenta nosotros es que las soluciones para regenerar el planeta, para regenerarnos como civilización, ya están ahí. El tema es que ahora necesitamos es empezar a escalarlas y nuestra hipótesis es que podemos escalarlas bajo una red de colaboración, en donde lo que a mí me falta, muy seguramente alguien más lo tiene y no estoy hablando de dinero. El dinero es la consecuencia de. Bien. Entonces es ahí donde trabajamos, facilitando y creando esa red de relacionamientos en donde los acercamos con potenciales inversionistas, con potenciales colaboradores, aliados, clientes y por supuesto cobramos. Sobre todo eso cobramos. ¿Por qué? Porque esto es un negocio, somos una empresa privada
hacemos dinero, queremos hacer dinero, de hecho mucho dinero, porque es con ese mismo dinero que buscamos reinvertirlo en todas esas otras iniciativas que están emergiendo, ¿bien? Nuestra, como ese moonshot, pues, o como esa gran visión que tenemos hacia el 2030, es que en colaboración podamos regenerar 100 bioregiones, no solo desde la perspectiva ambiental, sino sobre todo desde la perspectiva comunitaria, y darnos cuenta que entre todos ya tenemos las cosas, como les decía, todo lo necesario para trabajar alineados por ello. Y esto, digamos que es un poquito como nosotros les contamos a los financiadores, a los inversionistas, a las empresas, a las startups, cuáles son esos retos y que es donde, donde principalmente no están viendo. Y les comparto esto porque si ustedes empiezan un poco como también entendiendo como varios de las cosas que estaba tomando apuntes mientras ustedes se presentaban, entendiendo que parte de lo que ustedes están buscando financiación, pues una de las principales maneras de levantar financiación es hablar desde la perspectiva de los riesgos. Sí, muy chévere el futuro utópico que queremos crear, o bueno, casi utópico que queremos crear, y creo que hacia allá vamos. Sin embargo, todavía no estamos en ese horizonte 3 en donde ya estamos en un mundo regenerado. No, estamos en la transición hacia. Y como estamos en esa transición, parte del lenguaje principal son los riesgos. ¿Cuáles son los riesgos que tienen las personas al no invertir en esto? ¿Cuáles son los riesgos que tienen las poblaciones al no autoorganizarse para sacar adelante los proyectos? Aquí digamos que los retos que nosotros buscamos como solucionar desde nuestra empresa son tres. Uno, la degradación de la superficie terrestre, que pues definitivamente está delicado el asunto, y hay cosas muy esperanzadoras, pero pues hay que movernos y hay que movernos rápido. Segundo, los riesgos climáticos, que es algo que le duele a todas las empresas en nuestro contexto. La empresa que no está expuesta directamente a los riesgos climáticos está expuesta indirectamente a los riesgos climáticos. Ahorita me gustó mucho algo que decía Salva, que está en Valencia, y que decía que ven las huertas comunitarias como su barrera de protección contra el tema de inundaciones. De acuerdo, y no es un tema que necesite billones de dólares para implementarse. Las soluciones están ahí, las soluciones no son más concreto, no son más acueductos, no, las soluciones es trabajar con la naturaleza, y la naturaleza, una vez se empieza a trabajar con ellos, pues ustedes creo que lo saben mejor que yo, pues ella responde y ella aporta. Y por último, pues temas de desigualdad o más bien inequidad, en donde definitivamente todo este discurso de los ODS pues no está funcionando, no está calando, porque los intereses siguen siendo muy financieros. ¿Eso qué quiere decir? Que hasta que no logremos volver financieramente sostenible y rentable esto, pues definitivamente lo vamos a pasar muy mal, ¿no? Y esto suena ilógico porque digamos que somos la única especie que necesita rentabilizar su supervivencia, pero hasta este punto, si alguien tiene una mejor manera de hacerlo, súper abierto a escuchar, pero es la única que hemos encontrado para empezar a canalizar capitales, y más que capitales, la atención de las personas hacia esto, que les digo, la gente lo está buscando, las empresas lo están buscando, los inversionistas lo están buscando. Y aquí ya para terminar, contarles rápidamente qué es lo que hacemos puntualmente desde ReFi. Por un lado, entonces hacemos programas de aceleración. Estos programas de aceleración son para startups, es decir, como emprendimientos que tienen alto potencial de escalabilidad, para proyectos territoriales, como pues los que tienen ustedes, es decir, ahí lo que básicamente hacemos es que entendemos muy bien qué es lo que están haciendo, si tienen necesidad de financiamiento, pues entender muy bien para qué, cómo, y si realmente todo lo que se necesita hacer depende directamente del dinero, o más bien de tejer relaciones o acercar contactos, y a partir de ahí estructuramos como esos proyectos de inversión, pero quizás no nosotros, sino ustedes. Es decir, ponemos las herramientas, ponemos las metodologías para que ustedes puedan hacer sus cosas. Por el otro lado, construimos capacidades. En esta construcción de capacidades, digamos que por medio de experiencias, por medio de acompañamientos un poco más cercanos, uno a uno, facilitamos que tanto empresas grandes, fondos de inversión, pero también proyectos de base territorial, startups, digamos que empiecen como a adoptar no solo parte de este lenguaje regenerativo, sino que se inspiren también de todas esas cosas que están pasando, y que por supuesto empiecen a entender por qué esto es más rentable que invertir, digamos, en lo que se conoce como business as usual. Y por último, quizás lo que más, o bueno, lo que nos congregó, y por lo que Frances, hablando con Frances y con Ricardo, como que más pues, les llamó la atención, fue todo el tema de finanzas regenerativas, de inversión regenerativa, de cómo a través de Web3, blockchain, criptos, podemos generar sistemas
que por medio de tokens nos permitan no solo intercambiar valor entre nosotros más allá de lo monetario, sino sobre todo también acercar financiadores e inversionistas que le crean a estos proyectos, que puedan tener trazabilidad sobre hacia dónde está fluyendo el dinero, sobre si los objetivos se están logrando o no. Digamos que es esto puntualmente como lo que hacemos o cómo se ve esto, digamos, desde la generalidad en la operación de ReFi Collective. Por supuesto, ya podemos entrar a hablar más adelante de casos de estudio si lo necesitan, como qué proyectos hemos trabajado, como para aterrizar esto un poquito más, porque igual sé que puede ser como quizás un poco difícil de entender al principio, pero pues nada, nos queda media hora para resolver preguntas. Igual esta no es la última conversación que vamos a tener. Espero que me sigan invitando y que podamos seguir charlando sobre muchas más cosas. Pero básicamente eso es lo que hacemos desde ReFi Collective. Básicamente eso soy yo, esos son un poco de mis socios que bueno, ya luego los conocerán. Y nada, súper abiertos a escucharlos y también a contestar sus preguntas. Y vi que por ahí Adriana tenía la mano arriba y luego a Ricky. Y bueno, y ahí yo creo que seguimos la conversa. Sí, pues rapiditamente, bienvenido Davidsen, que no tuvimos su intro ahorita, veo que anda por ahí. Bienvenido, gracias por estar acá. Ahorita nos comentas de dónde nos llamas, y una pequeña intro cuando pasamos ahorita por las preguntas. Muchas gracias por estar y gracias a todos. Gracias, Daniel, por la increíble presentación. Pues antes que nada, felicitarte, Daniel, por pues, tu gran trabajo y sobre todo por ofrecer estas posibilidades de encontrar los recursos que todos estamos de alguna manera persiguiendo y como tú dices, no hay no hablamos el mismo idioma y entonces es que estamos cada quien por su lado. Entonces sí, aquí súper abierta para seguir escuchando, aprendiendo y me pongo a las órdenes de todos. Muchas gracias. Gracias, Adriana. Muy, muy bonito como todos te perciben, como no alcancé a coger el concepto, si alguno me lo puede refrescar, pero entiendo que es algo como relacionado como a una mentora, como una maestra, como una guía, no recuerdo cuál fue el término que alguien usó por ahí. Muchas gracias. Pues estamos en la bioregión Maya y estamos trabajando como puentes desde hace ya 5 años con todos los pueblos originarios desde el norte hasta el sur y estamos pues justamente siendo estos puentes culturales, bioculturales, económicos, de todo tipo, con esta intención de ir alineando nuestros esfuerzos e irnos encontrando para pues cumplir con nuestras visiones y misiones. Así es que aquí al servicio. Muchas gracias. Gracias, Adriana. Adelante, Ricky. Bueno, muy interesante tu presentación, Daniel. Te felicito, me parece que lo has explicado muy bien. Según entendí, tú trabajas o sea, la red trabaja tanto con créditos como fondos no reembolsables y tanto con proyectos de lucro como proyectos sin fines de lucro, ¿no? Mi pregunta es la siguiente. Estoy pensando, por ejemplo, en un proyecto de agua que hay aquí en Vilcabamba, que ellos no tienen financiamiento, no buscan un gran financiamiento, buscan algo como, no sé, 20,000, 30,000 dólares. En la práctica, ¿cómo funcionaría? O sea, ellos se tendrían que registrar en la plataforma y de ahí que los llaman, les dicen, mira, tenemos estos 10 posibles inversionistas para ustedes. ¿Cómo funcionaría? Listo. Buena pregunta, Ricky. Y quiero como de una vez ahí charlar sobre un tema y ese es tema de filantropía, ¿no? Entonces, ya te respondo la pregunta. Antes de eso, quiero hablar un poquito también como del enfoque de hacia dónde está girando la filantropía ahorita, ¿no? Y hacia dónde se está yendo. En Latinoamérica pasó algo y es que USAID, bueno, creo que en todo el mundo, no sé, yo tengo noción solo de Latinoamérica y es que USAID cortó fondos y eso, digamos que generó algo, fue como una disrupción en el statu quo de todas estas organizaciones como sin fines de lucro porque, ojo, muchas de ellas sobrevivieron y eso fue lo más interesante porque quiere decir que el dinero al final no es como lo más importante es como la prueba y justamente son esas organizaciones las que hoy en día son más interesantes para invertir. ¿Por qué? Porque entonces quiere decir que se les corta el chorro del flujo económico
y son tan resilientes que son capaces de salir adelante y buscar maneras de seguir conectadas con ese flujo económico, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, como que esto que se haya ido USAID es algo chévere, porque al final estos no son más sino métodos de colonialismo y ya está. Y lo que hace es que las personas empiecen a buscar soluciones desde su territorio y no como esperando que, ay, por favor, alguien venga, ayúdeme, sino pues bueno, tenemos manitos, tenemos inteligencia, tenemos el territorio, tenemos los materiales, pues ¿qué hacemos? Entonces eso desde una primera perspectiva. La segunda es que la filantropía a raíz de esto está virando hacia quizás un modelo más de filantropía progresista, en donde lo que se busca es que si yo te voy a dar $10,000 una vez, o 5,000, o 20,000, o 100,000, o 1,000,000, ¿cómo me vas a demostrar que esto que yo te estoy inyectando una vez es el motor que tú necesitas para nunca más volver a necesitar nada regalado de nadie? No seguir siendo dependiente de nadie. Entonces es ahí donde la lógica de esta estructuración de proyectos tiene que cambiar un poco y no desde la perspectiva técnica, porque volvemos a lo mismo, las personas que están trabajando en territorio tienen un conocimiento técnico tremendo, o sea, tremendo es tremendo. Hemos visto gente muy crack y estoy seguro que aquí en esta llamada estoy hablando con gente que está haciendo cosas maravillosas, a pesar de que no las he visto, pero las siento. El tema es cómo hacemos para que estos primeros grants que vamos a recibir o estas donaciones que vamos a recibir sean como esa inversión que nos permitan alcanzar ese autosostenimiento financiero por medio de la estructuración de un proyecto que genera valor, no solo hacia afuera, es decir, yo entregando valor, sino también cómo lo recibo, ¿no? Entonces, ahora sí, respondiendo tu pregunta, Ricky, digamos que lo que hacemos ahí es que, sí, ustedes o el proyecto llena el formulario que yo les voy a compartir ahorita al final de la llamada, pues me toca buscarlo, pero ahí se los comparto por el chat al final de la llamada. Ahí nosotros entendemos cuáles son esas fuentes de financiación, porque ojo, muchas veces no es solo como que sean donantes los que quieren financiar proyectos como ese, sino también hay empresas que les interesa entrar a financiar eso. Y es a partir de ahí donde entonces hay que hacer esa estructuración del proyecto, si el proyecto ya está escrito o no está escrito, cuáles son como esas redes de confianza que validan que ese proyecto sí es real y sí va a pasar. Es decir, ¿quién de los donantes conoce a este proyecto o a alguien que conozca este proyecto para poder entender muy bien si sí o si no? Y hay un último punto, la filantropía está girando también hacia, más allá de financiar organizaciones, financiar objetivos. Entonces, los proyectos tienen que estar muy bien escritos desde una perspectiva de qué es lo que queremos lograr y si es una organización o son 2 o 3 o 5 o son solo personas, ok, pero qué es lo que queremos lograr y cómo vamos a usar estos recursos para. Entonces, en este formulario que nosotros les compartimos, digamos que es como un primer ejercicio de aproximación al proyecto, ahí más allá como de que este ya sea la información que van a ver los financiadores, esto es como un primer filtro que ponemos nosotros para entender cómo los tenemos que acompañar o cuál es ese apoyo que tenemos que brindar para ahí sí irlos a conectar con el donante o con el financiador o con el inversionista, porque vuelvo y te repito, como que muchas veces estos proyectos, por ejemplo, de agua, no son solo donantes los que quieren invertir en esto. El agua hoy en día es uno de esos activos que ya se cotiza en Wall Street y están muy interesados en invertir en cómo cuidarla y preservarla, porque pues es una materia prima, ¿no? Entonces, pues, no sé si respondí tu pregunta, Ricky. Súper. Ricardo y luego Salva. Creo que ese será el orden en el que vamos, ¿cierto? Bueno, sigo yo. Gracias, Daniel. Gracias, Salvador. Mi pregunta es técnica en el sentido de, tenemos aquí muchos, o sea, somos líderes y tenemos distintas formas de empresa. Algunos tenemos empresas, otros trabajan con fundaciones, con organizaciones sin ánimo de lucro, colectivos, o sea, los marcos legales con los que trabajamos son diversos. Ajá. Desde tu experiencia, ¿hay algo que deberíamos buscar, cómo conformarnos? De manera que a la hora de buscar financiamiento de impacto o recursos no reembolsables o dinero de la filantropía, pues sea pues no tengamos que perder tanto en impuestos o bueno, en todo este tipo, digamos, de... Buena pregunta, vea. Hay maneras, ¿no?
como todo eso ya entramos es en un campo de estrategia financiera. Hay algo muy interesante y es que, digamos, por ejemplo, aquí en Colombia, las fundaciones, todo lo que le donan a las fundaciones, ellas pueden dar como un descuento en impuestos por el 25% del valor que les donaron, ¿sí? Es decir, si lo traemos a un lenguaje muy financiero y de negocios, el retorno de esa inversión que está haciendo este donante, puede ser quien sea, en el momento cero es del 25%. Eso en finanzas, señores, señoritas, damas, caballeros, eso es un negociazo. El tema es si esto que me está entrando, igual me van a seguir entrando cosas a lo largo del tiempo, ¿no? Si nunca me vuelve a entrar nada más, pues no es una buena inversión. Solo pues di algo de dinero y me devolvieron el 25% de ese dinero que di y se acabó la historia, ¿sí? Pero entonces, si yo lo que hago es que con este dinero que me van a entregar a mí como fundación, yo les prometo una manera de rendimientos y ojo, esos rendimientos no solamente tienen que ser literalmente en cash o en fiat, esos rendimientos pueden ser de diferentes maneras. Talleres durante un tiempo, producto del que yo o alimento del que yo produzco durante un tiempo, y eso que tenga una cuantificación monetaria, pues es ahí donde también se empiezan a recibir retornos en donde la empresa, digamos, ese tipo de retornos, pues los percibe casi que directos, sin tener que pagar impuestos sobre eso, porque como no estamos usando dinero, al final en donde se clava la renta, en donde se clavan los impuestos es sobre los ingresos y las utilidades, sobre los activos que yo comercio, intercambio, dono, recibo, pues eso simplemente amplía mi patrimonio, pero no mi flujo de caja, que es en donde a mí me clavan como empresa los impuestos. Entonces, respondiendo a la pregunta de Ricardo, las fundaciones tienen algo muy interesante y es que pueden dar retornos desde el momento cero. ¿Cómo hacemos para que nuestras fundaciones o organizaciones sin ánimo de lucro puedan seguir dando retornos a lo largo del tiempo y que ese sea el deal o el trato que yo le ofrezco al donante? ¿Sí? Eso en primera instancia. Ahora, cuando yo soy una fundación, yo como fundación puedo tener activos. Uno de esos activos son empresas. Entonces yo sí puedo generar una empresa, yo sí puedo tener una empresa que esa sea mi brazo comercial, que ese sea mi brazo que declara renta, que genera impuestos, que vende, que puede, mejor dicho, que puede hacer y deshacer desde el marco de regulatorio de cada país, por supuesto. Pero ¿por qué esto es interesante? Porque yo como empresa soy más atractivo para levantar inversión si tengo un proyecto que pues por supuesto tenga como sentido económico, que tenga sentido de impacto, pues porque obviamente estos financiadores a donde pues ustedes tienen que apuntar no solo están buscando el retorno económico, por supuesto, también el social y el ambiental, que ojo, eso hay que medirlo y cuantificarlo y contarlo. Pero entonces sí es posible que yo como fundación pueda tener mis ejes productivos. Es posible que yo pueda vender mis cosas, no solo como fundación, sino que si yo quiero abrir empresas y esa es la forma que estoy usando para empoderar a la comunidad local, para demostrarles a sí mismos que sí se puede, que es posible hacer negocios desde el territorio, que es posible sacar iniciativas adelante, pues es una estrategia también muy válida, porque al final las utilidades de esta empresa, yo esta empresa puedo ponerla que no me dé utilidades, sino que todo lo que me va a sobrar se lo done a esta y a la vez reciba descuentos tributarios esta. Entonces ya son figuras quizás un poquito más complejas y es ahí donde hablábamos un poquito este tema del lenguaje y de la gobernanza pero todo eso se aprende. Hay personas dispuestas a donar su tiempo para ayudarles a estructurar como esas formas de gobernanza de las organizaciones. Todo parte de algo y es el para qué. No, que yo quiero una fundación. Ok, ¿para qué? No, que es para X o Y cosa. Ok, si es una fundación lo más adecuado o es más bien una empresa o es más bien un fondo de inversión lo que yo tengo que armar, ¿no? Ojo, estamos en diferentes directrices. Nuestros negocios también pueden llegar a ser financieros, ¿por qué no? Las fundaciones, por ejemplo, para un negocio financiero en donde lo que buscamos es financiar iniciativas y no sé qué, pues quizás lo más atractivo sea una fundación, no una empresa. Una empresa cae más fácil como en temas de captación ilegal de dinero, temas de lavado de activos, etc, etc, etc. Una fundación no tiene tanto esos problemas, ¿sí? Entonces, todo depende del para qué.
pero sí es muy importante como entender que ahí están las herramientas puestas y que lo que hay que hacer es entender, escuchar, preguntar. Y hoy en día hay una herramienta mágica muy chévere, no sé ustedes si les gusta o no les gusta, pero los invito a que todas estas preguntas las hagan, se las hagan, y es ChatGPT, Gemini, todas estas cosas les pueden asistir muchísimo. Ustedes lo pueden poner a actuar, actúa como un experto en gestión patrimonial, y le preguntan lo que sea y ahí van construyendo una conversación, y con esa base de esa conversación ahí ya pueden ir a preguntarle a otras personas, pero quizás con una base más sólida. Pero sí, o sea, al final, como cuál es la mejor forma, depende de lo que yo quiera hacer. Entendiendo lo de Ricardo, yo me montaría una fundación y empezaría a canalizar recursos, pero a los que yo voy a financiar sí les diría que son full empresas. Yo no financiaría más fundaciones, financiaría empresas. ¿Mm? Pero pues ahí ya va cada cual. Adelante, Salva. Gracias Daniel por todo lo que nos estás contando. Yo, después de oír todo lo que has contado, lo que le has contestado a las compañeras y los compañeros también, voy a intentar armar lo que te quería preguntar, porque me han venido tantas ideas a la cabeza. Fíjate, yo no es más que una pregunta, a lo mejor es una reflexión que me gustaría también ver cómo te resuena, ¿no? Y si a alguno u otra pues le resuena alguna cosa también, ¿no? Nosotras, dentro de todo este movimiento que estamos haciendo, nuestro objetivo final es la regeneración del suelo. O sea, eso es lo que queremos. Entonces, lo que estamos buscando son medios, como es esto de trabajar la huerta, todas estas historias. Entonces, sobre ese tema, nosotros somos un colectivo de gente normal. Ninguno es millonario, ni hijo de ricos, ni somos trabajadores que utilizamos pues el poco dinero que a fin de mes nos pueda quedar para invertirlo en este tipo de proyectos. También hacemos proyectos con la Unión Europea, con la Generalitat Valenciana, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que suelen ser proyectos finalistas y no te dan lugar a mucha imaginación, pero bueno. Entonces lo que hicimos hace un tiempo fue constituir una fundación, precisamente, una fundación con un objetivo, el objetivo de comprar suelo, simplemente comprar suelo y tener ese suelo a nombre de la fundación, con el objetivo de que no haya un propietario real del suelo, empezar a construir una red de guardianas, de custodias del suelo, ¿no? De personas, de proyectos que utilicen ese suelo que tiene la fundación, que la fundación ni cobra alquileres ni nada, simplemente lo pone a su disposición, siempre dentro de una normativa, ¿no? De, como un bien común, lo que queremos crear es un espacio de comunes con una normativa generada por la propia comunidad y con una comunidad que le dé soporte. Entonces, todo esto sobre el papel suena ¡buah! Brutal. Yo a quien se lo cuento, ¡buah! Se vuelve loco todo el mundo, pero luego le dices, bueno, aquí tienes la cuenta. Y entonces ya miran para otro sitio, ¿no? Ya es otro tema. Ha habido gente que ha puesto dinero, ¿no? Pero fíjate, estábamos en el proceso este de construcción de la fundación, porque aparte la fundación tiene un punto muy bueno, yo lo que comentabas tú del descuento. Aquí en España, las donaciones que tú le haces a una fundación, los 250 primeros euros te los descuentas al 80%. Imagínate lo que te estoy diciendo. Y a partir de ahí al 30%. O sea, es una locura, ¿vale? Pero bueno, claro, te tiene que resonar la conexión con esa fundación, porque si no, no tiene nada. Entonces, ahí nosotras empezamos, tenemos una serie estamos en discusión con la Generalitat, porque nos dieron unas condiciones para dar de alta a la fundación, luego nos dieron, cuando ya estaba todo, nos las cambiaron. El caso, en resumen, que nos faltan 15.000 euros, pero bueno, los encontraremos. Eso no es el problema. Lo que yo veo que realmente lo que necesitamos son construir nuevas narrativas que pongan encima de la mesa otro tipo de valores, porque siempre cuando hablamos de ese posible donante, de esa posible persona que haga aportaciones, nosotras, cuando hicimos toda esta reflexión filosófica inicial, ¿no? Más que buscar donantes o aportantes, lo que buscábamos era participantes. Nuestro mensaje es ser parte de esto, ¿no? O sea, ¿qué puedes aportar? Dinero, perfecto. ¿Qué puedes aportar? Trabajo, perfecto. Pero de algún modo, trascendiendo esa imagen de toma, te doy la plata y me vuelvo a girar hacia la tele a ver el Netflix, que está de maravilla, y me olvido de toda la problemática, ¿no? Yendo un poco lejos de todo eso. Claro, nosotras pensamos en pequeño.
estamos pensando en pequeño. ¿Por qué? Porque, por lo que te digo, somos trabajadores, trabajadoras. Para nosotras una donación de 10.000 euros, pues es una maravilla tremenda. O sea, es una cosa tremenda. Cuando realmente aquello que proponemos tiene sentido. Nosotras miramos esa mirada del retorno en valor, pero en un valor, nosotros empezamos al principio de todo con el túnel este del CO2, ¿no? Pensando en los créditos de carbono y demás. Pero luego realmente cuando hemos empezado a regenerar suelo te das cuenta de que es tal el retorno que hay en vida, en salud, en naturaleza, en biodiversidad, que lo que buscamos es la forma de realmente ponerlo ahí. Entonces, bueno, pues esa es un poco la reflexión, ¿no? Luego un tema que has comentado también, el tema del agua, ¿no? De la financiación del agua y demás. Hemos presentado hace poco un proyecto a la Fundación Biodiversidad. Es un proyecto que a mí algunas personas de aquí ya lo conocen, me chirría un poco a mí mismo, porque buscamos un poco medir cómo se está regenerando el suelo en base a la capacidad de filtración de agua que tiene el suelo. Y eso tokenizarlo de un modo, medir el valor con tokens, ¿no? Pero claro, hay que tener cuidado, porque lo que no se trata es de que se sienta que eso es una commodity, que uno puede. Lo que realmente el token lo que tiene que reflejar es el amor y el trabajo y el esfuerzo y posibilitar ser una pieza de poder como, ¿no? Power Us, ¿no? Que nos decía el otro día una compañera, no recuerdo quién, que posibilita que realmente se haga ese trabajo, ¿no? Y ahí tenemos pues también esa discusión interna, ese chirrío interno, ¿no? De decir, ostras, ¿cómo podemos realmente activar este tipo de reconocimiento del valor, ¿no? Sin que se genere ese mercado secundario especulativo y demás. No sé, pues eso ya te digo, un montón de cosas que están por ahí por el aire, en las que ahora mismo somos un equipo pequeño, éramos un equipo bastante más grande, pero el agua se lo llevó todo, se llevó casas, se llevó coches, se llevó negocios y muchas de las personas que estábamos en todo esto están ahora mismo en otra etapa de su vida y aquí estamos, pues eso, pues siguiendo ahí. Sinceramente, Daniel, gracias, gracias, gracias por lo que nos estás contando. A mí me está sirviendo de mucho. Yo tengo un poco de conocimiento del blockchain. De hecho, me invitaron a la ReFight Barcelona del año pasado. Estuve allí exponiendo este proyecto del agua y me llamó mucho la atención que ahí los tecnólogos y demás todos me decían lo mismo. Necesitamos proyectos que nos conecten con el suelo, con la realidad, con la vida, no solo con la tecnología. Gracias, Daniel. Era más una reflexión que una. Muchas gracias. Total. Vea, ahí voy a tomarme 2 minutos porque igual todavía quedan 2 preguntitas ahí, tanto de Mara como de Frances. Mire, un mensaje como muy claro. Al que habla de negocios no hay que hablarle del amor a la regeneración y de lo importante que es el animalito y el pajarito y el oso panda y no. Allá vamos a hablar de negocios y punto. Y cuando estamos hablando de negocios, pues yo no dejo dinero sobre la mesa. Punto. Y esto que decía Salva de que pensamos en pequeño y eso, huepucha, yo no creo que piensen en pequeño. ¿Quién está pensando en atraer vida a los territorios? Ustedes, nosotros. Eso no es pensar en pequeño. Cuando yo le hablo a las personas de que parte del objetivo de los proyectos que estamos ahorita o que estamos trabajando en Barichara es hacer que vuelva a llover y cómo las finanzas pueden ser una herramienta para que vuelva a llover, la gente queda como, ¡wash! Trasciende el discurso del dinero. ¿Sí? Y estoy muy de acuerdo con este tema de las narrativas. La narrativa tiene que ser muy poderosa, pero hay que manejar diferentes narrativas. Una es la narrativa hacia adentro de las personas que estamos trabajando la tierra, que vamos y le metemos el hombro al proyecto. Otra es la narrativa de negocio. Y Salva ahí desde una hectárea. Vea, allá en Holanda conocimos una persona que en una hectárea, en estas condiciones de clima, que bueno, ustedes saben, más o menos entienden cómo es Holanda en términos de variación climática, son capaces de sacar 12 toneladas de comida al año. Entonces la invitación ahí a Salva y a los que también quieran echarle un ojo, hay un modelo acá en Colombia que se llama CSA, Comunidades de Soporte a la Agricultura. Entonces, ¿qué hacen ellos? Agremian productores de agro regenerativo
y bajo un modelo no de venta de comida, sino un modelo de intercambio de valor en donde el modelo es a través de dinero fiat, viabilizan el autosostenimiento y la dignificación del trabajo en el campo. Ahí hay en lo que mencionó Salva, y lo aclaro porque estoy seguro que varios de sus proyectos tienen estos mismos activos. Está la gente que puede poner horas para camellarle a esto, o para trabajarle a esto, pero no, en Colombia decimos camellar, para trabajarle a esto, ¿sí? Pero también están las personas que quieren poner el dinero. Bueno, pues ¿cómo les mostramos que sí es un buen negocio esto? ¿Qué números nos toca hacer para mostrarles que sí es un buen negocio? Que esa inversión que ellos están haciendo se les va a devolver en ahorro, en ganancias, en nutrición. ¿Cuál es la narrativa que sensibiliza a cada una de esas personas que se interesan en esto? Muy interesante lo de Rifa y Barcelona, muy chévere poder conectar con ese nodo también. Salva, si nos invita, claro que sí, súper abiertos a charlar allá. Muchas gracias por la intervención y luego podemos seguir charlando. Yo ahorita en un momento, mientras Mara nos hace la pregunta, yo les voy a compartir aquí el formulario en el chat. Igual yo puedo, pues tengo como 10 minuticos más, como hasta bueno, en este momento en Colombia son las 10:54, hasta las 11:05, 11:10, puedo quedarme aquí si tenemos pues como más preguntas o algo así. Ya luego de eso me tengo que desconectar porque voy volado para otra reunión, pero mejor dicho, como para que tengan en cuenta que igual podemos seguir en contacto, igual también les voy a dejar mi perfil de LinkedIn y página web. Dicho esto, adelante, Mara. Sí, perfecto. Mara, va, para ser un poquito consciente con todos los demás. Que venga Mara y los que se quieran quedar, yo voy a mantener la llamada porque la última nos extendimos y se cayó y entró otra persona. Entonces tenemos que ser súper conscientes con el tiempo, siempre con esas llamadas, o si no, extenderlas un poco más. Se queda por el momento, hasta 10 minutitos más puedo, pero ya luego utilizan la sala. Entonces, si por favor pueden fijarse también en lo que he compartido en el chat de el grupo de WhatsApp. Los que no se han ingresado todavía en el directorio, por favor ingreses en el directorio para tener sus nombres, sus datos, y así nos vamos a mantener en contacto con todos ustedes. Y bueno, los que no formen parte de la escuela todavía, si se quieren contactar ahí también les dejo el link y me pueden contactar directamente cualquier cosa aparte de eso. Mara, perdona que tienes muchísimo rato esperando. Adelante. No te preocupes, no te preocupes. Pues bueno, muchísimas gracias a Daniel. La verdad está increíble todo lo que están haciendo, como que organizando, ¿no? A mí tengo miles de preguntas, pero me voy a enfocar en dos, porque creo que estamos nosotros en un momento muy importante, muy específico, porque estamos como que listos, ¿no? Tenemos toda la planeación, yo sé que hay muchas cosas que pueden mejorar, pero muy importante, ustedes hacen acompañamiento en México, porque cada uno de los lugares obviamente tienen diferentes reglas. Entonces, nosotros estamos ya pensado, hemos hablado con contadores, con abogados, un montón de investigación que se ha hecho previamente en legalizar fundación, ¿no? Porque lo que queremos hacer es un sistema sobre el sistema. Es exactamente lo que queremos lograr, ¿no? Obviamente sabemos que tenemos que seguir usando sus carreteras, que tenemos que seguir utilizando las cuentas de bancos, pagar impuestos, bla, bla, bla. Pero, ¿cómo podría hacerse? O sea, si ustedes hacen acompañamiento en la parte legal, porque es bien importante también con la parte de la legalización del terreno y obviamente los fondos, ya sí tenemos oportunidad de platicar un poquito más en específico, esa es la parte legal. Y número dos, algo que nosotros ha sido un poco complicado, nosotros digo, mi compañero y yo, que somos los que estamos trabajando al 100% en esto desde enero. Bueno, tenemos 5 años en planeación, pero la parte del sistema blockchain, ustedes tienen como que el sistema ya hecho, porque nosotros, bueno, estamos buscando FED y estamos viendo cómo se puede poner a piso, ¿no? O sea, realmente lograr todo lo que queremos sin que sea rompiendo legalidades, etcétera. Entonces, pues es muchísimo trabajo, parte sobre todo cuando no es a lo que te dedicas y que teniendo tantas otras cosas en mente, pero esas son las dos preguntas, o sea, si hacen acompañamiento legal y si tienen el sistema tecnológico o para la parte de blockchain y poder recibir criptomonedas. Buenas preguntas. Bueno, entonces lo legal, como se dieron cuenta, ninguno de nosotros es abogado, pero sí tenemos pues como abogados como alrededor. De hecho, en México ahorita estamos trabajando un proyecto en Guadalajara, algo similar, 600 hectáreas de una persona mayor que quiere dejarlas como un patrimonio autónomo para que se autosostenga y se mantenga y que cuando él ya no esté,
pues que no, las siguientes generaciones no lleguen y lo vendan y tumben todos los esfuerzos de conservación que él ha hecho, ¿sí? Entonces, pues digamos que por ahí tenemos contactos legales que nos ayudan con eso. Mm, nosotros directamente no, pero los podemos conectar con las personas que, digamos que saben cómo gestionar este tipo de cosas, y dependiendo del proyecto que ustedes quieren gestionar, porque volvemos a lo mismo, todo depende, pues nos dicen cuál es como la forma o la estructura más adecuada, ¿bien? Respecto a lo de blockchain y criptos y tokens, entonces ahí la respuesta, ustedes van a decir que yo no me sé otra, pero depende, porque entonces, ¿qué pasa? Si digamos en tu país no es legal vender tokens, pues tú puedes vender una artesanía que sea un pedacito de, qué sé yo, coco tallado, y además le encimas los tokens de tu proyecto. ¿Sí me hago entender? Entonces como que al final eh, la ley está para romper, no mentiras, es maleable, ¿sí? La ley es maleable. Entonces, todo depende, como todo depende. Si lo que tú quieres es más bien como generar un modelo de intercambio de valor al interior del territorio y eso, sí, podemos crear los tokens, podemos emitirlos, podemos facilitarlos, podemos diseñar la estructura de gobernanza de esos tokens, qué se va a hacer. Eh, pero digamos que eso al final es la herramienta, ¿no? Los tokens, blockchain, criptos, Bitcoin, lo que sea que se vaya a usar, es una herramienta para viabilizar algo, para dinamizar algo. ¿Qué es lo que quieres dinamizar? ¿Qué es lo que quieres viabilizar? Digamos, vuelvo un poco al caso de Salva. Salva podría darle un token por cada hora de trabajo a cada uno de los colaboradores, bajo la promesa de que en el futuro esos tokens los van a poder convertir en comida producida en el territorio. Sí, sí me hago entender, como todo depende de para qué yo quiero el token, qué es lo que yo busco dinamizar, para qué quiero usar la herramienta. Yo con un martillo puedo darme en la cabeza o clavar el clavo con el que construyo una casa, ¿sí? Entonces, depende. Así como también si usted lo que quiere es coger fondos y inflar una criptomoneda para luego sacar todos esos fondos y que esa criptomoneda se vaya al piso, también se puede. Ahí sí yo no lo ayudo, ahí sí estoy fuera, pero se puede, ¿sí? Entonces, desde una perspectiva técnica, sí estamos en capacidad de emitir esos tokens, estamos en capacidad de diseñar esa estructura de gobernanza, de diseñar esos tokenomics, porque igual eso tiene que tener como una economía detrás que tenga cierta lógica y cierto raciocinio, tiene que tener números, y sobre todo cómo se van a intercambiar esos tokens. Es posible que alguien llegue mañana y ponga $1.000.000 y se lleve todos los tokens y se quedó con el proyecto. Hay que entender muy bien todo eso, pero la respuesta corta después de todo este gran discurso respecto a los tokens y respecto a la legalidad, alegalidad e ilegalidad es que sí, pues todo se puede, solo depende. Carlos, ay, este hombre me gusta lo que nos contó. Cuente qué pregunta tiene, Carlos. Muy buenos días. Yo ya tengo casi 25 años en el tema de proyectos de vida silvestre, administración de empresas rurales, etcétera, etcétera. Y si hay algo que he aprendido que necesitamos de estas personas, ¿no? Y también nosotros necesitamos capacitarnos en los números. No es lo mismo que yo llegue y le diga a una persona, tengo 800 hectáreas con 60 ejemplares de mono araña viviendo en vida libre y eso va a salvar a la especie. A que yo llegue y le diga, mira, tengo un proyecto que tiene un valor actual neto de 1.500.000, tiene una tasa interna de retorno del 60% y te interesa. O sea, esto lo podemos duplicar en tu rancho, esto lo podemos duplicar en un área natural protegida, en una ANP aquí en México. O sea, yo lo puedo hacer y te cobro tanto. Yo a eso me dedico, yo realmente soy proyectista. Entonces, si hay algo que me queda claro y espero que a todos les quede claro, que la conservación y la regeneración cuesta. Y nosotros tenemos que darle a la persona que nos va a dar dinero ese retorno a la inversión. Todos son, tienes prendido tu micrófono, Alex. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? También nosotros tenemos que capacitarnos. Aquí se habla mucho de la narrativa, ¿eh? Yo les digo los antecedentes del proyecto, ¿no? Necesitamos llegar y decirle, oye, no es lo mismo que venga fulano y me diga, hace 2 años me compré un terreno en Tulum
que yo he visto muchísimos proyectos así. Hace 2 años compré un terreno en Tulum y ahorita quiero hacer, no sé, cosas esotéricas de limpias y de que paz interior y que la Pachamama. Ok, yo les entiendo, les aplaudo, qué bonito, qué bueno, pero no es lo mismo a que me digas, bueno, ¿sabes qué? Yo llevo 40 años en un vivero de plantas medicinales, pero necesito 250,000 pesos porque quiero renovar mi sistema de riego y quiero poner paneles solares. Sale, yo siento que el inversor va a preferir a este que ya tiene 40 años porque no es nada nuevo para él, o sea, ya sabe hacerlo y le va a asegurar ese rendimiento, esos ingresos, ese retorno a la inversión, a que la persona que está a lo mejor con una idea muy bonita y amor y paz, pero no le va a devolver el dinero. O sea, después de ti va a buscar otro inversor, va a buscar otro inversor y así hasta que tenga 10 clientes y a ninguno le quedó bien. ¿Sale? Entonces, nada más ese detallito, ese comentario, más que pregunta, ¿no? También nosotros tenemos que poner de nuestra parte, no solamente depender de personas como Daniel, que se agradece y ojalá que ahorita que me conecta a la página y todo, muy interesante todo, el esquema muy padre. Pero también tenemos que entender que nosotros tenemos que poner de nuestra parte, no depender. Y ese ha sido el problema en México, que el paternalismo nos ha partido el alma, que nos dan, yo veo, hay un programa gubernamental federal que se llama Fomento UMAS, ¿sí? Donde te dan hasta 1,500,000 de pesos, el tope son 2 millones. He logrado el tope de 2 millones, he logrado 5 proyectos de 600, 800, ¿ah? Pero el único que queda es el proyecto de 300,000, porque todos los demás recibieron el dinero, ejecutaron y a los 5 años vaya bien. Ya tengo las cabañas, ya tengo los senderos interpretativos, que luego lo volví, y luego vendí el terreno porque pues ya tiene todo. Y ya mi terrenito que solo costaba $500,000 de pesos, más los 2 millones que me dieron, ahorita lo pude vender en 30 millones de pesos. Entonces también hay que tener cuidado a quién vamos a apoyar, ¿sale? Es todo, muchas gracias, un gusto conocerles a todos. Muchísimas Ya, gracias, Carlos. qué Voy a pena, comentar algo porque nos quedan 5 claro, minutitos y ya tengo que cerrar a las 12:10 porque sí necesitan la sala. Entonces, por favor, si no han llenado en el directorio sus contactos, la abuela Adriana me está pidiendo también el contacto del señor Carlos de Juan acá. Los que no hayan puesto su contacto, por favor, compártalos en el directorio para poder contactarse el uno con el otro que quiera colaborar, que estén en la región. Y bueno, Daniel ha compartido su contacto también en el chat. Para solamente avisarles 4 minutitos. Entonces, Daniel, disculpa que te interrumpí. Tenemos también el señor Sena acá, que creo que no ha comentado nada. tranqui. Adelante. Y si quiere, señor Zen, adelante y ahorita al final les cuento una última cosita. Bueno, buenos días. La verdad, me gustó todo esto. He trabajado en algunas cosas con Carlos de Juan. He visto su trabajo de cerca, una grandiosa persona. El hecho de ver a los monos, cómo los libera y todo eso, en base a eso es lo que yo quería platicar contigo, Daniel, sobre cómo bajar un proyecto. Tú dijiste algo muy importante que me gustó mucho, el hecho de que busquemos un financiamiento para no volver a tener que pedir más financiamiento. Yo trabajo con Carlos de Juan en cuestiones de turismo regenerativo y otras cosas, pero también soy gestor cultural y me enfoco más a lo que es la cultura y el rescate de lo que es lo nuestro aquí en Yucatán, que es la cultura maya. Yo trabajo con ajmenes, con médicos herbolarios, con medicina natural maya, y lucho constantemente con algo que dijo Carlos, que es la teatralidad de muchas personas, de muchas falsos sacerdotes mayas, mexicanos. Me ha tocado ver gente que viene de Argentina. Yo conozco Argentina, tengo parientes en Argentina, que dicen ser chamanes de Argentina, que dicen ser chamanes de
de Colombia, conozco Colombia también, he tenido la oportunidad de conocer Disculpen, Colombia. disculpe, tenemos 2 minutitos ya y tenemos que cerrar. Perdón, entendemos que quisiéramos extender la llamada lo más posible, entonces la idea realmente es como llegar al grano de lo que es esto y una disculpa porque no quiero, pero ya yo sí tengo que cerrar la sala a las 2:10 porque me entra en otra llamada y ya nos cortamos en la última. Se pueden conectar directamente, quedan 2 minutitos nada más, perdón. O sea, ya a las pues 2:10 y no hemos cerrado todavía el círculo. sí me gustaría tu contacto, Daniel, porque sí me gustaría tener más acceso a él y que tengamos un intercambio sobre las actividades que nosotros hacemos aquí en Yucatán. Súper. En buenísimo. especial, la meta es desarrollar una biblioteca virtual del conocimiento cultural. Ya puso su Aquí. LinkedIn. Ya lo puso. Se pueden contactar conmigo directamente también para el contacto directo con Daniel. Ok, gracias. Muchas gracias. Ahí Bueno, contacto en el directorio, ¿vale? bueno, Va. Daniel, algunas palabritas para cerrar. Sí, busquen créditos de biodiversidad. A Carlos y a todos los que están trabajando con temas de naturaleza, créditos de biodiversidad. Desde 1 hectárea se pueden emitir y ahí hay fuentes de financiación. Y para cerrar, nada, felicitaciones y que esta sea la primera de muchas. Seguiremos en contacto. Ahí con Francés vamos a seguir conversando, a ver cómo más acercamos nuevas posibilidades para seguir trabajándolo, porque sí, de acuerdo con Carlos, al final esto es un tema de que cada quien domine sus números y domine su proyecto y vamos a vender esos proyectos y a levantarles financiación, y eso es lo que se necesita, ¿no? Bueno, gracias por el espacio, Francis. Muchísimas gracias a todos por estar acá. Muy agradecida. Todas las bendiciones del mundo. Gracias por su gran labor, por el gran trabajo que están haciendo. Que sean muchas más llamadas y muchas más reuniones y que vayamos dándole más fortaleza a ese tejido que estamos creando a nivel global para darnos este apoyo, este empujoncito, esta motivación. Así que les agradezco muchísimo a todos. Bendiciones y cualquier cosa, contáctenme directamente y ahí estamos. ¿Listo? Gracias. Muchas gracias a Buena todos. tarde. Gracias, Gracias. 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 Abrazo enorme. Gracias, Chao, Dani. cuídense.